1980 en México. Dinero de petróleo, gloria olímpica, ciudades en explosión, conciertos gigantes, tensión política, ambición científica y suficiente drama de telenovela para impulsar a todo un continente. Mientras el mundo entraba en una nueva década llamativa, México equilibraba los sueños modernos con las viejas realidades, a veces con elegancia, a veces como un autobús evitando baches a toda velocidad. En 1980, la televisión mexicana no era solo entretenimiento, era gravedad cultural. Televisa se expandió por América Latina con telenovelas, programas de variedades y producciones gigantes en vivo. Barrios enteros sincronizaron la escena con el melodrama del horario de máxima audiencia. Algoritmos de transmisión. En México había abuelas que recomendaban episodios décadas antes de que Silicon Valley descubriera los atracones. La Ciudad de México entró en la década de 1980 como una de las megaciudades de más rápido crecimiento del planeta. Millones de personas llegaron en busca de oportunidades, transformando las tierras de cultivo en interminables vecindarios casi de la noche a la mañana. El tráfico se volvió legendario. El smog se hizo visible desde las montañas. Sin embargo, la capital bullía de ambición. Un laboratorio urbano gigante impulsado por tacos, autobuses, polvo de construcción y un optimismo infinito. 70 años después de que comenzara la Revolución Mexicana, los políticos se envolvieron en el simbolismo revolucionario, mientras los ciudadanos debatían qué significaba realmente progreso. Murales, desfiles, discursos y transmisiones patrióticas llenaron la década de 1980. La revolución siguió siendo la historia del origen nacional de México, lección de historia, marca política y herencia familiar emocional a partes iguales. En las universidades, el periodismo, las artes y el activismo, más mujeres mexicanas accedieron al liderazgo público durante 1980. Las organizaciones feministas ganaron visibilidad, desafiando las expectativas tradicionales en una sociedad profundamente conservadora. El cambio avanzó de manera desigual, a veces torpe, pero inequívocamente hacia adelante. El futuro de México sonaba cada vez menos como una voz nacional y más como una conversación. El auge petrolero de México estaba en pleno apogeo. Nuevos descubrimientos convirtieron al país en un gigante energético y los funcionarios hablaban con confianza de un futuro próspero financiado por el petróleo. Pemex se convirtió en un símbolo nacional de la modernidad. El ambiente era ambicioso: construir más rápido, gastar más, soñar globalmente. Alerta de spoiler: los economistas solicitarían más tarde menos giros dramáticos en la trama. Las máquinas recreativas comenzaron a aparecer en las ciudades mexicanas, presentando a los adolescentes pantallas brillantes, sonidos electrónicos y el arte universal de gastar demasiadas monedas persiguiendo puntuaciones altas. La fiebre de Pac-Man llegó justo a tiempo. Los padres estaban preocupados. Los niños los ignoraron por completo. El futuro digital llegó a México con un gabinete arcade parpadeante a la vez. En los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980, México compitió mientras muchas naciones occidentales boicotaban los Juegos por la invasión soviética de Afganistán. Los atletas del país tenían tanto ambición deportiva como simbolismo diplomático. Para el público mexicano, los Juegos Olímpicos siguieron siendo una televisión irresistible. La política global envuelta en sudor, banderas y pantalones cortos extremadamente cortos. La economía de México se expandió rápidamente en 1980, impulsada por las exportaciones de petróleo y el endeudamiento internacional. Sobre el papel, el futuro parecía espectacular. En realidad, la inflación y la deuda se acumularon silenciosamente entre bastidores como villanos en una telenovela de la que nadie se dio cuenta todavía. Muchas familias experimentaron expectativas crecientes junto con precios crecientes, una doble característica económica clásica. A medida que la violencia se intensificaba en la vecina Guatemala, miles de refugiados cruzaron hacia el sur de México en busca de seguridad. La crisis humanitaria transformó las comunidades fronterizas y recordó a los mexicanos que las tensiones de la Guerra Fría en América Latina eran titulares profundamente personales, no distantes.
La historia llegó cargando maletas, niños exhaustos y cuestiones geopolíticas incómodas que ningún gobierno podía ignorar. El presidente José López Portillo proyectó una enorme confianza en 1980. La riqueza petrolera parecía interminable, la modernización se aceleró y México se presentó como una potencia global en ascenso. Grandes proyectos de infraestructura transformaron el país. Por un momento deslumbrante, México realmente creyó que el futuro había llegado temprano, y posiblemente en una caravana presidencial. México en 1980 era enérgico, ambicioso, abarrotado, complicado e imposible de ignorar. Debajo del optimismo, los principales desafíos cobraron fuerza silenciosamente, pero también lo hicieron la creatividad, la resiliencia y la influencia cultural. Era un país que aceleraba hacia la era moderna a toda velocidad, a veces sin comprobar los frenos. Y honestamente, eso es parte de la historia.